tu mente o no lo hayas prestado atención estos días, pero que nos afecta muchísimo a todos. Seguro escuchaste que hay una especie de reformulación del Servicio Meteorológico Nacional. Eso implicó 140 despidos, salieron decretos de desregulación. Pero la historia que te vamos a contar ahora es que todo ese cambio, esa reestructuración, ese cambio donde se perdieron puestos de trabajo implica también que hay observadores meteorológicos que no están y que hay cuestiones como, por ejemplo, ¿viste la niebla de estos días? Los vuelos y la niebla. Hay horarios, no te digo en peligro, pero sí en riesgo. Tomás Vidal Adano hizo un informe que presta atención porque no te vas a poder imaginar en estos días. Frío, lluvia, niebla, estas semanas que pasaron tuvimos de todo y el clima fue noticia. Esto inevitablemente nos lleva a poner el foco sobre la situación que atraviesa el Servicio Meteorológico Nacional. El Servicio Meteorológico tiene más de 150 años en nuestro país y en este momento atraviesa un proceso de reforma que genera mucha incertidumbre. Desde el gobierno hablan de modernización, de dejar atrás ciertos sistemas obsoletos, pero en el mundo de la meteorología sostienen que se trata de un ajuste desmedido y que puede ser peligroso por la falta de datos para pronosticar. El dato es fundamental a la hora del futuro. Menos datos, de peor calidad, los productores sufren porque hay sequía, porque hay mucha inundación. Ahora venimos con una perspectiva de año niño, que habría que poner todas las alarmas en atención. El Servicio Meteorológico se había modernizado muchísimo, tuvo acceso, por ejemplo, a tener una de las 100 computadoras más poderosas del mundo, que es Fiorentina 21, con lo cual no es que les faltaba modernización. Esta reducción de personal hace que en muchos lugares de la República Argentina, donde una persona se fija qué le está pasando al entorno, se está perdiendo. Y así estamos perdiendo muchos registros. Si no hay servicio, no hay vuelos. A partir de los decretos de regulación y reestructuración del servicio meteorológico, que en el último mes, por ejemplo, implicó despedir a 140 personas, alrededor de la mitad de las estaciones del país tuvieron que suspender sus observaciones nocturnas y durante esa franja horaria no hay datos del tiempo. Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, habló del conflicto en el servicio meteorológico en este posteo de X. Como los datos hay que recogerlos con frecuencia horaria, se necesitan unas 5 personas por estación. En promedio, hoy hay 7. Esas personas recogen los datos en planillas papel. El absurdo es que los sueldos de esas 7 personas permiten pagar una estación moderna que transmite esos datos en tiempo real, sin necesidad de personal alguno. Podríamos modernizar drásticamente el Servicio Meteorológico Nacional gastando solo una mínima fracción de lo que gastamos actualmente, ya que en vez de tener 1000 personas, el servicio podría ofrecer un mejor producto con tecnología y unas 150 personas. Se trata de mejorar mucho y ahorrar mucho. Contra esto que escuchaste desde el Centro Argentino de Meteorólogos, advierten que la automatización total tiene límites técnicos, sobre todo en un territorio tan extenso y diverso como el nuestro, pero que además, hasta el momento, no se instaló ninguna estación automática nueva. Creo que acá hay un problema en qué llamamos modernizar, ¿no? El número de estaciones que tenemos podemos decir que es bajo. Era un servicio meteorológico de punta. Lo cierto es que los proyectos, las acciones de los últimos años, me refiero hasta el 2023, en el SMN eran de vanguardia. Había un proyecto para la compra de un número muy importante de estaciones automáticas, no para reemplazar las estaciones manuales, sino para complementarlas. Tener estaciones automáticas que nos permitan tener una mejor extensión espacial y tener datos en lugares donde hoy no tenemos, sería buenísimo y cualquier meteorólogo querría tener esos datos. Con el uso de estaciones manuales no estamos hablando de datos de mala calidad. Si en todo el mundo se utilizan estaciones de operación manual, son estaciones que dan buena información, brindan observaciones que las estaciones automáticas no pueden dar, como por ejemplo visibilidad, nubosidad, cobertura. Creo que hay un problema cuando hablamos de esta modernización que creo que disfraza, ¿no?, un recorte, querer tener menos personal, menos financiamiento, cuando en realidad un proceso de modernización real requiere más financiamiento, más personal. Hay instrumentos automáticos que determinan la visibilidad, pero no pueden diferenciar, por ejemplo, si esa visibilidad se debe a
niebla o a una reducción de visibilidad debido a humo o a ceniza volcánica, por ejemplo para la navegación aérea, no es lo mismo tener niebla o neblina que tener reducida la visibilidad por cenizas volcánicas. En los hechos, aunque haya un argumento de que hay un proceso de modernización que tiene que ver con reemplazar estaciones manuales por automáticas, se está haciendo, digamos, todo lo contrario. Hay muchos servicios que podríamos dar si el servicio meteorológico pudiera tener más personal y más financiamiento. Que surge frente a este escenario es el impacto, por ejemplo, en el transporte aéreo y en el campo. Los aviones y los fenómenos meteorológicos conviven en el mismo espacio, uno depende del otro. La información que da el servicio es la oficial para que el aeropuerto pueda operar o no. ¿A dónde voy? El aeropuerto de alternativa, más combustible, más tiempo de vuelo y demás. Es decir, todo eso necesita información meteorológica. La aviación privada, la comercial, los vuelos sanitarios, los vuelos de Incucay. Lo bueno es mantener el factor humano y el tecnológico equilibrado para que todos podamos recibir el mismo servicio. Oficialmente, hoy lo que tenemos es que el que define es el servicio meteorológico. Nos ubicamos en una de las producciones más importantes que tiene la República Argentina, el campo. La información de los datos públicos siempre en todo el mundo son los de mayor calidad, porque son los que no están intervenidos por intereses privados, los que son más numerosos, los que se siguen rigurosamente. Si vos cortás una secuencia de ver cuánto llovió acá o allá, que venía haciéndolo durante, no sé, 60 años, y de repente porque falta gente cortás esas secuencias, empieza a ser más frágil el dato para después tomar una decisión correcta. El agro avanzó tanto que tiene semillas para cada uno de los diferentes climas que puede tener. Y como uno tiene un pronóstico previo, si viene muy húmedo, si viene muy seco, medianamente húmedo, pone tal semilla y el rinde, por lo menos se lo manda. Apostar a un cultivo a otro, si se necesita una dinámica agropecuaria u otra. Todas esas semillas fueron obteniendo datos de registros meteorológicos. Cuando vos reducís la información, empezás a perder calidad para esa toma de decisiones. Viendo son despliegos de personal. La modernización es acompañar al dato, es rellenar al dato, pero nunca reemplazarlo, sumarlo. Por eso, cuando uno dice, no, una estación automática reemplaza a un ser humano, no. Ayuda, lo acompaña. La desregulación del servicio meteorológico abre un dilema. ¿Es posible achicar la estructura del Estado y delegar funciones estratégicas en la tecnología, el sector privado, sin perder precisión en el camino? Lo que está claro es que las decisiones que se tomen hoy van a definir qué tan preparados estamos cuando llegue la próxima tormenta. Que no tenemos ni muy claro ni cuándo llega ni cómo va a ser, pero todos estos fenómenos, lo primero que pensamos es que, bueno, lo que dijiste recién, hay 15 estaciones, estoy leyendo, pero que son los datos que están en el informe de Toti, que van de 9 a 12 horas sin recolección de datos de noche. Sí, una de las consecuencias principales, lo decíamos en el informe, entre esas 140 personas que despidieron, hay 83 técnicos meteorológicos que trabajan directamente en estas estaciones de observación, con lo cual quedaron 29 con observación reducida y 15 directamente sin observación nocturna. O sea, son lugares donde entre las, por ejemplo, las 0 y las 9, o un poquito antes, hasta las 12, digamos, en ese promedio de tiempo, directamente no hay datos. Pero son lugares donde no vuelan aviones, ponele. No, sí, de hecho hay también, viste que hablaba uno de los pilotos, dijo, recién fue muy claro, sin el servicio meteorológico no hay vuelos. Hay 54 aeródromos que quedaron afectados por esto. Lo más impactante igual es que tenés 10 que reciben aviación comercial, que les quedó limitado lo que es el vuelo que llaman H24, o sea, los 7 días de la semana, las 24 horas, y hay 5 directamente que están restringidos de noche, en San Juan, en San Rafael, Malargüe, Concordia y Río Cuarto. Pero Ushuaia, que es uno de los destinos turísticos de la Argentina más... Está dentro de esos 10 aeropuertos que que quedaron con la operatoria reducida. Sí. No hay una entiendo que, de verdad lo digo, había una propuesta, como una supuesta reformulación no para decir, esto es una chique y se van a quedar sin servicio. El planteo que se está haciendo es ese, digamos, esto y es el debate que se plantea hacia dentro del servicio meteorológico, lo mismo en el Centro Argentino de Meteorología, digamos, cuánto hay de modernización, cuánto hay de automatizar y cuánto hay de recorte, justo que recién ahí se hablaba de estar matando el gasto. Bueno, lo que dicen ellos adentro es un ajuste que está como desmedido, y lo que está pasando es eso, se ve directamente restricciones horarias porque no hay gente que
puedo observar y que agrego un datito, ¿sí? Que me estaban diciendo hoy, tanto desde el Centro Argentino de Meteorología como del Servicio Meteorológico, que es que estarían por lo menos pensando en recontratar a alguna de esas 83 Claro, personas. que no podés dejar sin servicio, pero aparte es peligroso de verdad. Es peligroso, sí. Gracias, Tatiana. Un placer, como siempre. Y hablando, este programa se